Las fiestas como la Navidad ya están cerca, y yo, al igual que muchos, planeo mejorar mi PC para estas fechas. Pero viendo que hay mucha gente que quiere unirse a este mundo del PC Gaming, hoy voy a alistar algunos de los mejores componentes para comprar por estas fechas, según tus necesidades y tu bolsillo. Sin más que agregar, comencemos. Aquí listaremos algunos componentes para empezar en lo que sería el PC Gaming sin gastar demasiado, que ese panetón no se va a pagar solo. Como primer componente recomiendo un i3 9100F. Es un procesador con un rendimiento que a día de hoy aún da la talla, permitiéndonos jugar a la mayoría de títulos en el mercado a más de 60 FPS en 1080p. Obviamente esto según la gráfica que lo acompañe. Y todo esto por un precio de 735 bolivianos o incluso menos si lo encuentras en alguna rebaja. El único punto negativo que le veo es que necesitas sí o sí una tarjeta gráfica dedicada para que este procesador funcione. Ahora pasando a lo que sería AMD, tenemos los mejores procesadores en esta gama. Los Ryzen 3 3200G y Ryzen 5 3400G. Pongo a los dos juntos ya que ambos son muy buenas opciones, debido a su gráfica integrada, que es capaz de correr los juegos de una manera excelente por sí sola sin necesidad de una tarjeta gráfica dedicada, incluso pudiendo levantar tarjetas gráficas de gama media en el caso del Ryzen 5 3400G. El precio del Ryzen 3 3200G es de 840 bolivianos y el del Ryzen 5 3400G es de 1300 bolivianos. Pero si quieres economizar un poco, también tenemos el Ryzen 5 2400G, que también es una gran opción por 1120 bolivianos. Como última pieza de esta categoría tenemos un módulo de RAM Ballistic de 8 GB a 3000 MHz, que sería lo ideal para cualquier PC de bajo coste, sobre todo para los Ryzen que ya mencioné, porque estas memorias potenciarían aún más el rendimiento de dichas gráficas integradas, dándonos un rendimiento aún mayor, y todo por un precio de 350 bolivianos. Estos ya serían componentes capaces de otorgarnos una gran experiencia de juego ideal para la mayoría de usuarios. Gráficos en ultra con 60 FPS en 1080p y con un precio favorable. El primer componente sería un i5 9400F, un procesador de 6 núcleos y 6 hilos, capaz de correr todos los juegos en el mercado a 60 FPS si se lo acompaña con una buena gráfica, incluso pudiendo levantar gráficas de gama media alta. Y al igual que el i3 requiere de manera obligatoria una tarjeta gráfica dedicada, pero para este rango de precios creo que es lo de menos. El precio de este procesador es de 1200 bolivianos, lo que lo pone como uno de los componentes de gama media más económicos. Aquí tenemos a la fuente de poder MWE 550 80 Plus bronce de la marca Cooler Master. Esta es una excelente fuente de poder capaz de alimentar equipos de gama media y garantizar un flujo de energía estable y seguro. Y lo digo por experiencia, ya que yo tengo esta fuente de poder y opera muy bien, además de ser muy silenciosa. Cuesta 500 bolivianos más o menos. El siguiente componente es un SSD B500 de 480 GB. Para los que no lo sepan, los SSD son unidades de almacenamiento como un disco duro, pero mucho más rápidas a la hora de leer y escribir datos, reduciendo mucho los tiempos de carga, además de ser más resistentes que un disco duro normal. Esto normalmente se usa para almacenar los programas que usemos más a menudo, como ser el sistema operativo, los programas de edición y tal vez algunos juegos que juegues diariamente. Cuesta 450 bolivianos, pero si quieres economizar, los SSD de 240 GB también son muy buenas opciones por 310 bolivianos. Ahora vamos del lado de los rojos con dos tarjetas gráficas muy llamativas, la RX 570 y RX 580.
Ambas son tarjetas gráficas que están en su pequeño apogeo debido a un precio y rendimiento fantásticos, superiores a los de la GTX 1650 y GTX 1060, y dejando muy atrás a la 1050 Ti, siendo capaces de levantar juegos pesados en calidades altas o ultra a 60 FPS en 1080p, y juegos competitivos como ser Fortnite y Counter-Strike a 120 FPS o en resoluciones 2K. El único punto negativo que le veo sería el consumo tan alto que nos obligaría a comprar una fuente de poder certificada, pero según yo no le quita el mérito a estas tremendas bestias. El precio de la RX 570 es de 1575 bolivianos en su versión de 8 GB y el precio de la 580 es de 1785 bolivianos en su versión de 8 GB. Ahora, como siguiente componente tenemos a la GTX 1650, una gráfica que, si bien en su momento de lanzamiento tuvo algunos tropiezos, sigue teniendo un gran rendimiento, estando casi al nivel de la 1060 y RX 570, además de superar a la 1050 Ti, y todo esto con un consumo energético excepcional, pudiendo incluso ser alimentada sin una fuente de poder certificada, aunque no es tan recomendable. Esta gráfica nos permitirá jugar a juegos pesados en calidades medias, altas, a 60 FPS en 1080p, o sea, Full HD, y juegos competitivos a 120 FPS en 1080p sin problemas. Y todo esto con un precio de 1400 bolivianos. Y ahora, para cerrar esta sección, tenemos a la GTX 1650 Super, que en comparación con su versión normal, la GTX 1650 es un salto enorme de rendimiento, ya que supera a la GTX 1060, a la RX 570 y se iguala a la RX 580, pero con un mejor consumo y mejores temperaturas. Esta gráfica nos permitirá jugar a todos los juegos en calidades altas o ultra a 60 FPS en 1080p Full HD y juegos competitivos a 120 FPS a 1080p sin problemas, y esto por un precio de 1780 bolivianos más o menos. Estas piezas estarían más enfocadas en lo que sería la gama media, otorgándonos así una experiencia de gaming excepcional y metiéndonos de lleno en el mundo del PC gaming a un precio más o menos razonable. Primero tenemos un Ryzen 5 3600, un procesador de 6 núcleos y 12 hilos, con un rendimiento excepcional, no solo en juegos, sino también en tareas como ser el diseño gráfico, siendo el procesador por excelencia para estas tareas y siendo capaz de levantar tarjetas gráficas de gama alta, demostrando así la gran potencia de esta pieza. El precio de este procesador es de 1750 bolivianos. Ahora vamos con Nvidia y sus maravillosas GTX 1660 y GTX 1660 Ti, dos gráficas de gama media con un rendimiento excepcional, permitiéndonos jugar en calidades altas o ultra todos los juegos a 60 FPS en 1080p o incluso a 120 FPS y resoluciones 2K. Pero todo esto incluso si estamos streameando, debido al gran códec NVENC Turing tan eficiente que tienen estas tarjetas, y todo esto con un consumo de energía muy eficiente y relativamente bajo, por lo que si buscas una PC para hacer streaming, esta tarjeta gráfica es más que suficiente. El precio de la GTX 1660 es de 2100 bolivianos, mientras que el de la GTX 1660 Ti es de 2660 bolivianos. Aquí estarían las piezas más cercanas a la gama alta, por lo que darían un rendimiento simplemente colosal, pero con un precio relativamente alto. Primero tenemos a la RTX 2060 Super, una tarjeta gráfica superior a las anteriores, que nos permitirá jugar a resoluciones 2K a 60 o 120 FPS con soltura,
además de tener la opción del Ray Tracing, que da una iluminación y efectos mucho más realistas en cuanto a materia gráfica. También posee el códec NVENC, por lo que también es una gran opción para streamear, incluso de mejor manera. Su precio es de 3.600 bolivianos más o menos. Y como último componente del video tenemos a las maravillosas RX 5700 y 5700 XT, unas tarjetas gráficas con un rendimiento aún superior, llegando a la potencia de una RTX 2070 y 2070 Super, pero por un precio aún menor, dándonos un rendimiento muy bueno, ya sea jugando en 2K y 4K o en 120 y 240 FPS, o incluso si hacemos trabajos de diseño gráfico o arquitectura. Y esto por un precio de 3.780 bolivianos, la 5700, y 4.100 bolivianos, la 5700 XT. Recuerden llenar la encuesta que aparecerá en pantalla para elegir el próximo video, dar like si el video les ha gustado y compartirlo con otras personas a las que les pueda ser útil. Comenten cualquier duda que tengan y sin más que decir me despido deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Adiós.